los trabajadores de la educación que están agrupados en el SUTEBA de Tigre vienen manifestando vienen advirtiendo de lo que está pasando y manifestándose respecto a estas mismas problemáticas que están sufriendo dentro del municipio. Por eso nos hemos comunicado con la secretaria general del SUTEBA de Tigre, con Elisa Salgado. Elisa, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, Elisa, sabemos que como consecuencia, quizás las noticias se terminan visibilizando cuando hay una tragedia de las características de la ocurrida en Moreno, pero sabemos que esta situación de escuelas que se vienen abajo, de estufas que no funcionan, de mala calidad en la comida para los pibes, ni que hablar de la cuestión salarial de los docentes, es algo que afecta a toda la provincia de Buenos Aires y en particular en Tigre ustedes están dando o intentando dar una respuesta a esto. ¿Por qué no nos contás cómo la están viviendo y cómo están enfrentando esta situación? Claro, sí, mira, la situación de la educación pública es un desfinanciamiento crónico que existió por años, que está agravado por el ajuste brutal que está haciendo el gobierno de María Eugenia Vidal en consonancia con el gobierno de Macri y con el paquete de medidas que hoy anunció, pero que hace tiempo ya el gobierno nacional viene descargando sobre los sectores públicos. En la educación en particular, este año fue un año gravísimo, en el que el gobierno no solamente negó un aumento salarial y siempre sus propuestas en las paritarias fueron muy por debajo de la pauta inflacionaria, pero también lo que hizo fue un ajuste grave sobre la infraestructura escolar, centralizando la toma de decisiones sobre las obras a hacer y por lo tanto subejecutando el presupuesto de una manera gravísima. La consecuencia de la Escuela 49 de Moreno es eso. También con una batería de reformas en lo que va a la educación, cierre de bachilleratos de adultos, quita de equipos de orientación escolar, distintas reformas que hacen también a la cuestión más educativa y pedagógica. En particular en Tigre, nosotros nos encontramos con la situación después de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, de que lamentablemente se confirmaba con 2 asesinatos laborales, una tragedia que hace tiempo que veníamos denunciando que podía llegar a pasar y que eso creo que impactó en la cuestión más profunda de todos los compañeros trabajadores de la educación, tanto docentes como auxiliares, porque Sandra y Rubén podría haber sido cualquiera de nosotros. Ajá. Nosotros en nuestro distrito lo que hicimos fue continuar la organización que tenemos por abajo, asambleas de escuelas con las comunidades, con los docentes, fuimos desarrollando que no podíamos seguir trabajando de la misma manera, que no podemos aceptar las condiciones dadas como condiciones que no se pueden cambiar y naturalizar estas prácticas de estoy trabajando con pérdidas de gas, estoy trabajando sin calefacción, con paredes que se electrifican, con vidrios rotos. Bueno, las condiciones en las que están, no solo las escuelas, sino los hospitales públicos también. Elisa, hay un tema que digamos veíamos de lo que sucede allí en Tigre, que por ejemplo ante la revisión en algunas escuelas de las instalaciones de gas, los tipos, en vez de, cuando me refiero a los tipos es a la gente vinculada a infraestructura de la provincia de Buenos Aires, en vez de abocarse a resolver ese problema, directamente cerraron la provisión de gas. Esto genera otro quilombo que tiene que ver con los pibes no pueden comer o reciben comida, y ya sabemos en qué condiciones, en los comedores que están previstos para las escuelas de doble turno. ¿Qué sensación vos estás al frente del sindicato, pero además sos docente y tenés que ver a diario, cotidianamente, a los padres y sobre todo a los padres de zonas más vulnerables? ¿Qué pasa cuando vienen los chicos al mediodía y se encuentran que, por ejemplo, no tienen un plato de comida caliente para sostener el día? ¿Cómo manejás esa situación? ¿Cómo manejan los laburantes de la educación esa situación? Y esa situación se transforma en una demanda concreta al Estado de la provincia de Buenos Aires, pero también al Estado municipal, que ante el corte del gas, que lo que hay que decir es que en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires se hicieron las pruebas de hermeticidad que dieron mal, entonces la respuesta, como vos decías, del gobierno fue cerrar el gas. En Tigre también se suspendieron actividades y se plantaron en asambleas conjuntas los docentes, los auxiliares y las comunidades,
porque lo que estamos reclamando es que de una vez por todas hagan las obras. Y sobre lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, nosotros le reclamamos la provisión de bolsones o de viandas calientes, porque sabemos que en un contexto de crisis en el que estamos, de ninguna manera un niño o un adolescente se puede alimentar con un sándwich, con una feta de queso, una feta de jamón, o con mucha suerte si es jamón, y una fruta. Ese menú sale 18 pesos, que sale lo mismo que un menú caliente, que es lo que se estaba dando en los comedores escolares, 11 pesos una merienda. Ante esto es el Estado provincial o el Estado municipal los que tienen que hacerse cargo, porque los niños necesitan el alimento y el sostén de las escuelas. El fin de semana estuvimos en comedores comunitarios que desde SUTEBA estuvimos haciendo una colecta y estuvimos visitándolo para llevarle las donaciones, y lo que nos expresaban en los comedores comunitarios de los barrios es que los chicos están comiendo 2 o 3 veces más de lo que comían antes. Claro. Entonces las porciones cada vez alcanzan para menos, porque la crisis se nota en todo y lamentablemente se nota en lo que más duele, que es en la comida de los chicos. Hasta ahora ninguno de los funcionarios políticos ha dado respuesta a esta situación. La única respuesta que se viene dando es la organización por abajo de los comedores que tratan de asistir, pero realmente no se hacen cargo, y es lo más grave. Y es lo que las familias también más sienten, y por eso también acompañan el reclamo de los maestros. Se dan las situaciones de que escuelas, con los aprietes de los inspectores que tienen que abrir, son las familias las que dicen: nuestros hijos no los vamos a mandar en estas condiciones, queremos una escuela en condiciones dignas y también queremos un servicio alimentario escolar digno. Es como que a los sectores más empobrecidos y necesitados de la sociedad los dejan completamente afuera. Es el plan de este gobierno, pero nosotros como trabajadores de la educación no lo podemos permitir. Porque acá se invierte la carga de la prueba. Ellos nos dicen que nosotros dejamos a los chicos sin clases y le hacemos perder sus derechos, y eso le sacan hasta el sustento. Elisa, pasando a otro tema que no es menor y que por supuesto está vinculado a todo este asunto, tiene que ver con la escasa oferta salarial que ustedes como trabajadores de la educación han recibido de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la situación para ustedes es doblemente problemática. Tienen que ver y asistir a diario a esta situación de peligro cuando los pibes van a clase y cuando ustedes van a dictar clase. Tienen que ocuparse de la problemática cada vez más creciente de los chicos que no tienen para morfar o que lo que tienen no les alcanza, y además ustedes como trabajadores de la educación tienen que parar la olla en sus propios hogares, y esto está frenado, o por lo menos está bajo una oferta absolutamente miserable por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo reaccionan ustedes desde el SUTEBA Tigre ante esta oferta que efectivamente no alcanza para nada? Lo que venimos decidiendo en las asambleas del SUTEBA Tigre, en las asambleas de escuelas, que tenemos que profundizar el plan de lucha que vinimos desarrollando. Nosotros desde nuestra asamblea estuvimos en contra de acatar una conciliación obligatoria trucha de un gobierno que usó la conciliación obligatoria solamente para regalarse una tregua, que en el medio de eso murieron 2 compañeros, y que no se puede seguir así con un gobierno que viene a por todo. Entonces nosotros tenemos que profundizar las medidas, que es lo que hemos estado discutiendo y votando en las asambleas. Nos parece que dándole espacios y no dándole continuidad a las acciones, como por ejemplo esta semana las seccionales multicolores, vamos a convocar un paro mañana con movilizaciones en los distritos, tenemos que seguir manteniendo la acción y tenemos que seguir manteniendo la presión sobre un gobierno que no nos va a ofrecer ninguna salida a menos que nosotros se la arranquemos de las manos. Ellos están decididos a que nuestro salario esté cada vez más pauperizado. Hace un año que tenemos el salario congelado, el sueldo inicial de un preceptor por 4 horas y media, o sea, la jornada de secundaria son 12.500 pesos. Nadie puede llegar a fin de mes con 12.500 pesos, sumado que el gobierno de la provincia de Buenos Aires paga los sueldos cuando quiere. Este flagelo que empezó con Scioli, pero que Vidal lo continúa a situaciones extremas. Por ejemplo, tenemos una compañera maestra de grado que cesó cuando estaba haciendo una suplencia y estaba embarazada y no ha cobrado su licencia por maternidad. Es una trabajadora despedida del Estado estando con licencia por maternidad y ahora está haciendo una colecta para pagar la boleta de luz, porque es la 4ª boleta que le viene.
a estas situaciones extremas también nos está llevando, y nosotros somos trabajadores, tenemos un salario que está en un recibo de sueldo y tenemos un horario fijo de trabajo, pero el gobierno está haciendo, la verdad, lo mismo que está haciendo en otros ámbitos con los salarios de los trabajadores. Realmente es muy grave lo que está sucediendo, y aparte con la mentira que dicen que ellos hacen adelantos. Vos nunca sabés lo que cobrás. Ahora hicieron un adelanto de casi 5.000 pesos, pero realmente no es parte del sueldo, no es algo con lo que contemos todos los meses, y no hay docentes que trabajen, que lleguen a fin de mes. Un compañero que trabaja 1 o 2 cargos, con el aumento de los precios, con el aumento de los alquileres, el tarifazo, el transporte, no llega a fin de mes y cada vez se siente más esto. Elisa, buenas tardes, Jerónimo te habla. ¿Cómo andás? Hace unos días tuvieron una movilización al Consejo Escolar, ¿no? Ahí en Tigre. Te quería preguntar por el rol ahí del municipio, como por un lado como interlocutor con ustedes y por el otro como interlocutor que como que queda en el medio con el gobierno provincial. Ahí me estaba leyendo un poco que hubo un repudio a uno de los jefes de ANSES, que es un conocido actor ahí de Tigre. Quería saber un poco cuál es la relación con el municipio, qué relación están teniendo. Claro, el municipio ha intercedido cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos acompañando una comunidad que estaba haciendo un corte del acceso Tigre, pidiendo respuestas por un edificio que empezó la provincia y abandonó. Ha intercedido gestionando reuniones y demás, pero nosotros ahora lo que le estamos demandando al municipio es que si las escuelas son de Tigre, los alumnos son de Tigre, los docentes somos de Tigre, ellos también tienen que intervenir sobre la situación de la educación pública. Porque hay gestos políticos que son, por ejemplo, votar el pedido de emergencia edilicia a la provincia de Buenos Aires, que tienen que verse en hechos concretos, que es también aportar en las necesidades que estamos teniendo hoy en día. Nosotros somos un sindicato independiente de todos los partidos, somos independientes del Estado, que nosotros hacemos lo que deciden los trabajadores de la educación, y con el municipio, si bien no intervienen en las escuelas, pero tiene alguna obra a cargo, ahora estamos demandando que intervengan para que se solucionen las situaciones de gas, que se llegue a algún arreglo para que los chicos puedan comer aunque tengan las clases suspendidas, porque ellos también son parte del Estado y es un Estado que debe dar respuesta a las necesidades del pueblo. De hecho, sobre el Consejo Escolar, nosotros demandamos que dicte una emergencia educativa y edilicia en Tigre, a lo que se niegan, y son las 3 fuerzas políticas que son parte también del municipio, Cambiemos, Frente Renovador y Unidad Ciudadana, a las que les estamos reclamando que dicten la emergencia educativa y edilicia en el distrito, que sobradas muestras hay de que es necesaria. Hola Elisa, buenas tardes, te habla Sabino. ¿Cómo estás? Tengo una consulta, ¿sabes o tenés información de qué fue en las escuelas del Delta que querían cerrar a principio de año? Sí, las escuelas, la excusa del gobierno era la baja matrícula de las escuelas del Delta, lo mismo que hicieron con escuelas rurales que cerraron. Uh-huh. Esa fue la excusa que tuvieron, midiendo la matrícula como si fueran, ellos miran las hojas Excel, no miran las realidades educativas, ni las realidades del territorio, ni las necesidades. Tampoco hay que decir que este gobierno conoce el rol de la educación pública. Ninguno de ellos se formó en la escuela pública. Ninguno de los que están ahora al frente del gobierno se formaron en la escuela pública. No pasaron necesidades, no saben el rol que cumple la educación pública en un país. No lo conocen y por eso también los ataques que hay. Respecto a las escuelas de Isla de San Fernando, fue la punta de lanza de un ajuste gravísimo que vino, que no se cerraron las escuelas de Isla por acción de las comunidades y por una acción organizada de todos los sectores que salieron a defenderlas, pero sí cerraron escuelas rurales, dejando que los chicos viajen un montón de kilómetros para acceder a la educación, y después lo que fueron en planta urbana, el cierre de cursos y fusión de secciones para que supuestamente para ellos es para ser eficiente la educación, en realidad es el ajuste que vienen. Entonces, donde vos tenés pocos chicos, te los amontonan para cumplir con las metas del ajuste, pero no te crean ningún cargo. Elisa, por último, sabemos que nos comentabas así al pasar recién que distintas seccionales del SUTEBA están tomando algunas determinaciones ante esta situación, y en particular ustedes desde Tigre, cómo son los próximos pasos que piensan dar respecto no solamente al reclamo salarial del cual hablamos hace un ratito, sino a toda esta situación de desguace de la infraestructura educativa local y puesta en peligro tanto de los trabajadores como de los pibes que asisten a las escuelas.
Sí, nosotros mañana vamos a un paro en el distrito, que acompañan también las seccionales de La Matanza, de Escobar, de Ensenada, y las otras seccionales multicolor como jornada de protesta, en las que va a haber movilizaciones. En el caso de Tigre, va a haber movilizaciones junto a las comunidades educativas de varias escuelas en reclamo de que le pongan fecha a las obras pendientes, porque un 10% de las escuelas de Tigre necesita el cambio total de las cañerías. Hay otras escuelas que aún no fueron revisadas, pero es necesario que pongan fecha a esas obras, así que mañana nos movilizaremos al municipio y a la jefatura de inspección para reclamar eso, en el contexto de que hoy hubo actividades en varias escuelas, asambleas, clases públicas, reclamando la necesidad de que se cumpla con las obras y que las escuelas estén en condiciones. Por eso mañana continuamos la jornada, las movilizaciones que venimos haciendo, una movilización central, y la semana que viene con el paro general de estatales, al que vamos a acompañar, paro general de CETERA, y bueno, las acciones que iremos desarrollando a nivel distrito, a nivel escuela y también a nivel general como trabajadores. Elisa, recordanos la hora entonces para mañana. A las 10 de la mañana en la estación de Tigre concentramos y marcharemos a municipio y a la jefatura de inspección. Bueno, a los que nos estén escuchando, denle una mano a los laburantes del SUTEBA Tigre. Mañana a partir de las 10 de la mañana, acompáñenlos. Esto es en defensa de la escuela, de toda la escuela pública. Te mandamos un abrazo grande, Elisa, y te agradecemos la comunicación.